Hola amigos, ¿cómo están? Del programa Bolivia y su encanto. Por supuesto, tenemos el día de hoy otro nuevo video que queremos compartir. Bueno, me dijeron por ahí de que cuando compras un libro es también comprar un conocimiento y el día de hoy eso es lo que nosotros vamos a hacer. Comprar un conocimiento a través de un personaje muy, pero muy reconocido ya a nivel nacional. Y por supuesto, Bolivia y su encanto, vamos a conocerlo. Acompáñenos. Muy bien, ahora estamos con un personaje muy, pero muy reconocido. Estamos hablando de Reinaldo Apaza Miranda. El día de hoy tendremos esta entrevista exclusiva, por supuesto, en el programa Bolivia y su encanto. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermana. Pues un gusto estar acá en la ciudad de Caranave, muy complacido por la oportunidad. Muy bien, podemos conocer un poco más sobre quién es Reinaldo, en qué año ha nacido y de qué sector. Bien, yo nací en una comunidad llamada Coromata Media, que queda aproximadamente 50-60 kilómetros hacia el norte, que está ubicada en la provincia de Mosuyos, municipio de Huarina. Yo nací en octubre de 1979, estudié la primaria en la escuelita de mi comunidad, que es Coromata Media, y luego la secundaria estudié en el Colegio General René Barrientos Ortuño, que queda en Coromata Alta, que es colindante a mi comunidad. Y después, como todo joven, se va al cuartel. Yo me fui al cuartel en el año 1999 a Riberalta, llamado Batallón de Fuerzas Especiales. Hacia el otro extremo, ¿no? Sí, la idea era conocer. Claro, obviamente muchos me decían que debía quedarme, digamos, por las cercanías de la ciudad o la ciudad misma, ¿no? Pero mi intención era conocer porque obviamente sabía que vamos a ir gratis y hemos viajado gratis, pero aunque nos ha costado como más de una semana, hemos viajado por Río Mamoré, Río Ichilo, Mamoré, y así sucesivamente llegamos a Guayará, después de Guayará por tierra Riberalta. Bueno, donde brindó su servicio. Sí, ahí estuve un año y salí como en el 2000, ya. Después tenía que volver ya a mi comunidad, pero como siempre en esa época, aquel que se quedaba, digamos, después de salir bachiller o de ir al cuartel, era pues criticado quedarse en el campo, ¿no? Y por lo tanto, así como obligado uno tenía que migrar hacia la ciudad y trabajar de cualquier trabajo. Yo me entré, busqué trabajos así muy esporádicos, trabajé en la Coca-Cola, en la distribución, y trabajé en la artesanía. Y me quedé un poco buen tiempo en restaurante. Entré como lavaplatos, después ayudante de cocina, al final llegué como cocinero en la comida popular. Y bueno, ¿en qué año empiezas ya a ingresar a los estudios superiores? Sí, buena pregunta. Yo cuando salí en el colegio era un estudiante destacado. No voy a negar, me dedicaba muy bien al estudio. He ganado muchos méritos, incluso en el año 1994, si no me equivoco, gané una beca hacia el Colegio Juan 23, que por las escuelas de Cristo que estaba perteneciendo a mi colegio donde estudiaba. Entonces de ahí tenía que ir a la Universidad Católica de Chile, pero lamentablemente el gobierno de ese entonces nos costó esa beca. Eso ha sido uno de los impulsos
que también me ha dado, digamos, pensar diferente. Me sentí... ¿Quién estaba de presidente para esos años? 94 estamos hablando, a ver, ¿quién sería? Yo pienso que era el Gonzalo Sánchez Lozada, si no me equivoco. Sí, 93, 90, sí, Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Entonces, salió una orden, lo que estaba impulsando la beca Escuelas de Cristo, si no me equivoco, se llamaba Marcial Almeida, que era una persona que estaba agilizando las becas. Vino, ¿no? Decepcionado, porque el gobierno no nos ha permitido, porque había dicho, él mismo textual decía, que dar educación a los indios era muy peligroso. Entonces, como te decía, me quitaron esa beca y por lo tanto yo ya pensé diferente. Entonces, ahí uno podría diferenciar a su corta edad que aquí estaba andando mal, y por esas cosas ya uno va pensando diferente. Entonces, a partir de eso, todas esas anécdotas de la vida me ha impulsado, digamos, tomar otro tipo de vida, ¿no? Primero intenté con la música, y yo pensaba que la música podría ser también un área o un instrumento para educarles a la gente, porque podemos distinguir, hay una música destructiva, hay una música constructiva, ¿no? Hablamos de destrucción, algunas, claro, sin entrar al extremo, pero de alguna manera pues destruyendo más siempre lo que es la juventud, ¿no? Y yo pensaba hacer la música constructiva. A través de la música se podría dar una educación a la juventud, a la sociedad misma, y por lo tanto formé un grupo junto con mis hermanos que se llamaba Yapuchires. Hicimos la primera grabación, incluso hemos venido a presentar acá a la ciudad de Caranave en el 2007, si no me equivoco, ¿no? En esas fechas estábamos acá haciendo promoción de ese disco. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a lo que es la música? ¿Y de qué ritmo estamos hablando? Estamos hablando de género nacional, es decir, empezamos en el colegio tocando así, como de diversión, junto con mis hermanos, todo eso, y obviamente ya pues saliendo uno ya del colegio ya toma un poco en serio, ¿no? Y por lo tanto, como que somos un poco varios hermanos, hay sobrinos más que se han acoplado para el grupo, y hemos hecho una grabación, y realmente, lamentablemente, no nos ha ido tan bien, nos faltó fuerzas para expandirse un poco más, y ese ha sido, yo puedo considerar una escala más, digamos, para seguir escalando, ¿no? Y por lo tanto tomé la decisión de estudiar, porque en la música no me ha ido tan bien, y ahí pensé que también debía seguir estudiando, porque como en colegio me destacaba y siempre tenía esa intención de estudiar, me puse a estudiar, entré en 2010. Obviamente con el permiso de mi grupo, entré a una universidad que se llamaba, que ahora está desaparecido esa Universidad Indígena Tahuantinsuyo. Es una universidad privada, no es la universidad que ha creado el gobierno de Evo Morales, porque muchos confunden cuando yo menciono que salí de esa universidad, me dicen que es de Tupac Katari o Univol, ¿no? Algo así, pero esa universidad es privada, y donde estudiábamos un poco más de 2000 estudiantes, pero lamentablemente con el gobierno de Evo Morales hemos tenido ciertos problemas administrativos, académicos, por lo tanto la universidad se ha cerrado. Entonces estaba ubicado en el Alto, ¿no? Sí, en el Alto, Villa Dolores, calle 10, ¿no? Obviamente había empezado a funcionar en Laja, ¿no? Y yo estudié en el Villa Dolores, ¿no? Y nadie de los estudiantes que hemos egresado, o algunos que estaban en curso, no nos hemos podido titular porque ya entró en serios problemas, y por lo tanto yo culminé mi estudio en la carrera de historia, pero no soy titulado. Y bueno, prácticamente ya se empezó a ya dedicar a lo que es a la redacción y a la investigación también, por supuesto. Sí, aquí un poco quiero aclarar que antes de entrar a la universidad ya he tenido esa idea de escribir libro, porque yo empecé
vendiendo folletos, algunos libros de otros autores, y ahí he encontrado de varios autores una historia muy distinta a lo que nos habían enseñado en los colegios, ¿no? Muy, muy distinta para mí. Y por lo tanto dije que esto en el colegio donde he estudiado, a mí no me han enseñado esto, entonces, ¿por qué? Y yo debía de profundizar, y no solamente debía de saber yo, sino que esto debía de transmitir a otros. Entonces empecé ya a armar un libro que se llamaba Las luchas de nuestros pueblos, el primer libro que me ha planteado, ¿no? Pero me faltó técnica, me faltó herramientas para escribir un buen libro. Por lo tanto, eso ha sido un impulso para entrar a la universidad también en la carrera de historia. Entonces ese fue mi primer libro, Las luchas de nuestros pueblos, editado el 2009. Muy bien, ese es el primer libro. ¿De qué se refería más que todo eso? Como que tenía, digamos, esa idea de recuperar las luchas de nuestros antepasados, las luchas indígenas, las luchas de los indios, así llamado, así también. Entonces tenía que resaltar a los líderes indígenas que realmente han luchado por nosotros. Eso era una contestación, una dura crítica a la historia oficial, porque la historia oficial fabrica héroes, inventa procesos para favorecerlos a ellos, es decir, la élite que siempre nos han dominado, la élite que tenía los privilegios de estudiar en los mejores colegios, así entre comillas, y estar en las universidades, incluso en el exterior. Entonces ellos tenían el privilegio de escribir la historia y nosotros solo teníamos que leer, ¿no? Entonces la idea era contrarrestar para que nosotros también tengamos que escribir la historia a través de nuestra perspectiva. Entonces era una contestación a la historia oficial. Usted me indicaba que más que todo compartir esto, compartir y también con la juventud para que tengan conocimiento de cómo era antes y cómo realmente hubo bastantes cambios. Sí, es a veces preocupante, ¿no? Cuando hablamos de la juventud, ¿no? Hoy en día, incluso cuando nosotros, digamos, salíamos del colegio, terminamos, obviamente, pues, la primera barrera que nos presenta es sacar el título de bachiller. Pero actualmente, esto también hay que resaltar al gobierno de Evo Morales, de otorgarles el título de bachiller gratuitamente en el momento cuando uno se gradúa, ¿no? Y es pues uno ya tiene las llaves para entrar a la universidad o a las escuelas superiores, formaciones de maestro, entre otros, pero nosotros no teníamos eso. Y así muchos de nosotros nos quedamos por no poder sacar el título de bachiller, ¿no? Entonces, ahora que es fácil, se debía aprovechar esta oportunidad. Yo pienso que prepararse es muy bueno, no siempre estar en la universidad, sino que también a través de los libros también se puede prepararse uno como autodidactamente, ¿no? Eso es importante, y así conociéndonos, teniendo un hábito a la lectura o un conocimiento general, nos va a ayudar más a ver la realidad que actualmente estamos empapados, porque vemos coyunturas políticas que pasan. Y algunas veces yo he preguntado a la juventud, ¿qué es lo que estás pensando en esto? Diciendo, ¿no? Y no saben responder, ¿no? Algunos que otros también están preparados. Me alegra mucho que algunos jóvenes se están preparando. Usted nos dijo de que ya se ha ido elaborando el primer libro. ¿De qué se trata ya el segundo libro? ¿Cuál va el enfoque de ese segundo libro? El segundo libro es la ampliación del primer libro, porque el primer libro constaba de 82 páginas, si no me equivoco. Y el segundo libro constaba de 100 páginas, ¿no? Entonces estuve un poco ampliando, ¿no? De lo que primero estaba diciendo, y un poco más con el segundo libro estaba ampliando. También se llamaba, sería como segunda edición, Las luchas de nuestros pueblos también, ¿no? Eso. Ahora el tercer libro que saqué era Historia de la Vipala, Orígenes de existencia de la Vipala contra símbolos coloniales. El libro. Netamente el libro habla de la historia de Vipala, cómo se ha originado la Vipala y por qué la forma cuadrada y cuál es el significado de sus colores. Y eso, y cuál es la diferencia entre
una bandera entre una bipala, porque la bandera viene pues de Europa. Los invasores europeos han traído esa bandera donde hay desigualdad social, donde hay sometimiento, es decir, explotados y explotadores. Mientras la bipala ha sido un símbolo de nuestros ancestros que se originó aquí en las tierras de los Andes, por lo tanto nos está indicando la igualdad social con la bipala. Bueno, entonces, más que todo se ha ido viendo eso. ¿Puedes compartirnos un poco de la experiencia de que usted ya tiene? Por ejemplo, últimamente Bolivia ha ido pasando una situación no muy grata debido al desconocimiento incluso de la bandera, lo que es, de la huipala en este caso. Sí, sabes, para mí se puede decir la huipala ha sido usurpada, ¿no? Antes, porque mira, yo estudié finales de 90. En los colegios, pues, en las escuelas, el profesor, el sistema mismo de la educación, no era permitido enseñarnos, porque nadie conocía bipala. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Cuándo se ha originado? El significado de sus colores. Pero la bandera boliviana, si izábamos al revés, no, pues estábamos sujetos a castigos duros, ¿no? Pero yo, cuando la bipala se ha incursionado a las unidades educativas, militares, públicas, he visto muchas veces la bipala izada al revés. Ni las instituciones públicas mismas del gobierno tenían todavía un conocimiento amplio cómo era su verdadera posición de la bipala, ¿no? Y así las luchas, digamos, nos ha permitido para que la bipala sea conocida. Es reconocida por la nueva Constitución Política del Estado, y lamentablemente aquí un poco ha habido una confusión, que la bipala ha sido un poco visto como una bandera así del partido del MAS, ¿no? Eso se ha visto últimamente, por eso en los últimos sucesos del 2019, en noviembre, se ha quemado la bipala pensando que era una bandera del partido político del MAS, pero realmente no es así. Esto no es de un partido. Yo ya había dicho en mis anteriores libros que la bipala no era del partido del MAS. Obviamente el gobierno del MAS ha implementado, ha hecho los esfuerzos para que la huipala se hice, digamos, en los colegios, en las instituciones militares, ¿no? Pero de ninguna manera es del partido del MAS. La bandera se presenta, la huipala se presenta. ¿Cómo? La huipala se presenta, ¿a quiénes? Nos representa a todos los pueblos originarios, milenarios, ¿no? Porque estamos viendo, la huipala es milenaria. No se sabe exactamente cuándo apareció, pero yo puedo decir, puedo afirmar, la huipala nació junto al idioma aymara, porque aymara antes se llamaba jaquearo, ¿no? Era un idioma que tenía que hablar las personas, y así también podemos hablar, porque nuestro mundo era muy distinto. Los animales tenían su propia comunicación, ¿no? Ellos, mediante sus gestos, sus aullidos, se comunican, ¿no? Y las plantas también tienen su propia comunicación, ¿no? Entonces, y los humanos, claro, nuestro idioma, que es aymara, que es milenario. Entonces yo puedo decir, huipala nació junto a ese idioma, es milenario y se ha simbolizado en Tiwanaku mediante la chacana. Los signos escalonados nos indica eso, y en el Tahuantinsuyo, en el periodo de los incas, ya un poco ya ha tomado, digamos, ciertos colores, y se relaciona mucho con el curmi, con el arco iris, los colores de la huipala que estamos viendo, y eso, por eso nos representa a nosotros, a los pueblos originarios milenarios que habíamos existido antes de la llegada de los españoles. Reinaldo, ya en ese cuarto libro que estamos presentando el día de hoy en el programa Bolivia y su Encanto, coméntenos, ¿cuál es el contenido de este nuevo libro que nos estás trayendo, por supuesto, al norte de La Paz y de seguro también a diferentes municipios que usted ya ha ido visitando?
Sí, el libro como que estamos viendo las luchas permanentes de los oprimidos desde el régimen colonial hasta el Estado plurinacional. Este trabajo ya me ha costado como más de 4 años de investigación, de recopilación de los datos para insertar en el texto, ¿no? Esta es una ampliación del primer libro, ¿no? Ya un poco ya muy trabajado académicamente, ya tiene un sustento bibliográfico ya para que tenga crédito el libro. Entonces, en este libro estoy haciendo conocer cómo ha sido antes de la llegada de los españoles, cómo, por eso aquí parto del Taipicala, piedra en centro en castellano, que era el nombre antiguo del Tiwanaku, ¿no? Ahí se ha originado la vida para nosotros, ¿no? Sin tomar en cuenta la teoría creacionista, evolucionista, porque nosotros también tenemos nuestra propia teoría, cómo los humanos, cómo hemos aparecido en nuestro territorio, ¿no? Entonces, ahí explica un poco cómo ha sido la vida antes de la llegada de los españoles. Después vamos a hablar del Tahuantinsuyo, ¿no? Tahuantinsuyo, estamos viendo el gran Tahuantinsuyo, que tenía ya una vipala, sus propios símbolos, ¿no? Escudo, así como igual que ahora estamos con símbolos de república, tenemos escudo, bandera, pero mientras también en el Tahuantinsuyo habíamos tenido ese símbolo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cómo ha sido el gobierno, está explicando. Después hay un periodo que viene esa ruptura, que es la invasión. Invasión porque los españoles, cuando llegaron desde España, la mayoría eran pues que no eran letrados, eran iletrados. O sea, alguno, Francisco Pizarro mismo, que ha estado ha sido como uno que estaba criando chanchos. La gente que ha venido junto con él estaba en los cárceles. Entonces era pues aquí ha venido unas personas que no tenían un prestigio, sino que los malhechores han llegado aquí, ¿no? Entonces, por eso pues después de invasión 1492 y aquí en el Tahuantinsuyo 1532 destruyen todo lo que ha sido la organización política, social, cultural de nuestros antepasados, y han perseguido a nuestros amautas, han quemado a los grandes amautas y así han destruido el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de nuestros antepasados? Es que ellos no han aceptado así fácilmente, sino que ha habido resistencia. De ahí vamos a encontrar al Manco II, y aquí muy conocido, en 1781 estamos hablando de la rebelión de Tupac Katari, Tupac Amaru, Tomás Katari, Micaela Bastidas, Bastolina Sisa, Gregoria Paz. Aquí en el libro estoy haciendo conocer todo ese proceso. Es también las sentencias que se han dictado, ¿no? Entonces, ese habla de un periodo colonial. Después podemos hablar de un periodo republicano. Mucha gente, estamos acostumbrados hasta cantar el himno nacional. Decimos que con la fundación o con la creación de la República de Bolivia se ha terminado la esclavización. Lamentablemente no es así, porque con la creación de la República de Bolivia, llamado antes Alto Perú, después Bolívar y luego Bolivia, ha sido nomás pues una prolongación o prorrogación del colonialismo, porque no ha cambiado. El indio, la primera constitución política del Estado, redactado por Simón Bolívar, que estaba en Lima, Perú, dice pues, ¿quiénes tenían derecho de ciudadanos? Aquel que sabía leer y escribir en castellano, aquel que tenía empleo digno, se podría decir, ¿no? Pero mientras nuestros antepasados estaban prohibidos leer y escribir en castellano, también eran de servidumbre. Entonces, por lo tanto, no eran pues considerados ciudadanos y mucho menos bolivianos, ¿no? Entonces ha habido una discriminación desde la fundación de la República de Bolivia de los llamados padres de la patria. Muy bien, y también de seguro tendrá el significado de Huipala dentro del libro. ¿Cómo dice? ¿Tiene también la historia de Huipala en el libro? Sí, aquí en el libro estoy haciendo conocer lo que es la historia de Huipala, ¿no? ¿Qué significado tiene? Porque he buscado libros antiguos e inclusive recurrir al idioma mismo, ¿no? Porque
Vipala existió antes de la colonia, durante la república, pero hay que recalcar, aquí ha sido pues se podría decir que los gobiernos que estaban al cargo de Bolivia, ellos no nos han permitido que conozcamos nuestro emblema, lo han ocultado, nos ha obligado a creer que solo teníamos bandera y el himno nacional, entre otros, ¿no? Y esto ha sido una lucha de nuestros hermanos mayores. A partir de 1960, 67, hablamos de Raimundo Tambo, Constantino Lima, Germán Choque Condore, entre ellos han hecho reaparecer la Vipala en las universidades. Ellos cuentan, ¿no? Aquí en el libro también estoy contando eso. ¿Quiénes eran los primeros que han manejado la Vipala? El partido de Mitka, Movimiento Indio Tupac Katari, con Constantino Lima y Luciano Tapia, los primeros diputados indios que han entrado al Parlamento, ¿no? Entonces, ellos han hecho un esfuerzo para que la Vipala de vuelta tome presencia. Y eso, y aquí en el libro, este es Vipala de Collasuyo, que tiene diagonal de color blanco, el Vipala del Tawantinsuyo tiene un color diagonal de color verde, ¿no? Entonces son dos Vipalas distintas, pero no solamente son dos Vipalas que existen, sino que hay una variedad de Vipalas, y en el anterior libro ya había hecho conocer eso, porque Chinchasuyo tiene su propia Vipala, Contisuyo, Antisuyo, Collasuyo, ¿no? Y también el Tawantinsuyo tenía su Curmi Vipala, como que estaba diciendo acá en el principio, aparte que la Vipala tenga así signos escalonados, digamos, cuadrado, también había una Curmi Vipala, se llamaba eso, porque como que decía, la Vipala se relaciona mucho con el arco iris, ¿no? Con los colores de arco iris. Entonces también este era el Vipala del Tawantinsuyo, llamado Curmi Vipala, ¿no? Entonces hay distintos Vipalas. Vamos a encontrar Vipala blanca, vamos a encontrar Vipala verde, rojo, amarillo, así de un color, ¿no? Es eso, la historia de Vipala es grande. Muy bien, Reinaldo, hablemos un poco sobre usted, dónde podemos adquirir los libros. De repente tienen sucursales, o es que usted está visitando otros lugares dentro del territorio nacional. ¿Cómo podemos adquirir los libros? Y ahora estamos acá, aquí en Caranavi. Obviamente antes yo cuando publiqué este libro he tenido que dispersarme, si vale el término, a diferentes lugares. He estado en las provincias Ingavi, casi las 20 provincias de la ciudad del departamento de La Paz. Así también estuve en Oruro, Cochabamba, entre otros, ¿no? La forma de distribuir este libro es pues ir personalmente a los lugares, ¿no? Porque he trabajado con los colegios. Directamente yo iba a ofrecer, en primer lugar, exponer qué contiene el libro, cuál es el propósito de este libro, ¿no? Entonces, yo así iba en colegio, en pueblo, en los aniversarios, en las ferias, así personalmente entregando el libro, explicando al lector qué es lo que quiero decir, ¿no? Obviamente ahora también he venido así aquí a Caranavi, así explicarles, digamos. Mañana voy a estar, el miércoles también voy a estar en la plaza principal de esta ciudad de Caranavi, entonces explicando el contenido del libro, el propósito, y a los que quieren adquirir. ¿Algún número telefónico? Mi número de celular es 719-309-08, donde me podrían llamar, ¿no? No solamente estamos ofreciendo así, sino que también en algunos lugares me han invitado para que yo pueda explicarle así personalmente en las asambleas que se hacen en las comunidades, en diferentes comunidades. También a los colegios voy como conferencista, para que conozcamos, ¿no? Porque es siempre bueno conocer nuestra historia, porque conociendo nuestra historia vamos a tener la fortaleza de luchar, porque hemos visto estos últimos días, y siempre ha habido eso, alguna gente que nos representa a nosotros, pues sigue hablando a nombre de nosotros, aymaras, quechuas, guaranés, una persona que nada tiene que ver, digamos, con nuestra clase, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque
creo que todavía no nos estamos preparando mucho, tal vez nos falta o nos aísla, como estaba diciendo, pero a través de las lecturas, como decía, no siempre es estar en la universidad o en las casas superiores, en las casas superiores de estudio, sino que también mediante libros podemos prepararnos. Y yo con experiencia digo, porque antes de la universidad yo he leído varios libros y aparte de eso me entró, digamos, la idea de escribir un libro. Entonces le invito pues a la población en general, jóvenes, adultos, niños, ¿no? Este libro es apto para todo público. No, algunos me saben decir hasta qué curso va a servir este libro, se me preguntaban, ¿no? Yo siempre digo, esto es aquel desde que joven ya aprende a leer, desde hasta el último, ¿no? Es decir, puede leer de 70, 80, 90 años, puede leer el libro, porque es muy apto para que hagan el discurso político en las asambleas, porque le va a ayudar mucho, porque estamos hablando de un libro que tiene otro enfoque, nuestro enfoque. Muy bien, en el programa Bolivia y su encanto estamos con Reinaldo Apaza, quien es el creador del libro, por supuesto, ya es el cuarto libro en la que van sacando y bueno, sin duda alguna él es del sector de Omasuyos. Apoyemos nosotros hay un dicho, porque si usted compra un libro es comprar el conocimiento y aún además de un costo accesible. ¿A cuánto es el costo? Estamos hablando de un precio muy módico de promoción, 40 bolivianos vale el libro, porque yo siempre en La Paz casi vendo al mismo precio, ¿no? Y como que aquí me ha trasladado, entonces también un poquito más, pero muy accesible. La idea es que llegue el libro a todos los que deseen, porque obviamente nadie me ha financiado, porque esto he trabajado muy independientemente, no tengo una editorial que me financie o algún ONGs que me financie, sino que es un trabajo propio, por eso yo personalmente voy a ofrecer el producto. Mi nombre es Reinaldo Apaza Miranda, soy investigador, escritor. Les invito a que sigan viendo el programa Bolivia en su encanto. Y de esa forma damos el cierre de este nuevo capítulo, por supuesto, en el programa Bolivia y su encanto. Y a la próxima estaremos con mucho más. Les invitamos a que se puedan inscribir a nuestro canal de YouTube. En la parte baja estamos como Bolivia y su encanto, ahora también en el Facebook. Chao.